de contar con su presencia, doctor. Le agradecemos profundamente a usted por asistir y darnos esta presentación. Y el día de hoy el doctor va a presentar el rol del médico veterinario en la zoonosis del COVID-19. Así que, doctor, le cedo el micrófono ahí. Nuevamente, muchas Ya. gracias. Muchas gracias, Florencia. No me acordaba que o me investigaste y te pasé ese texto, no sé dónde salió, pero pensé que no tenía esa presentación de tu parte, así que te la agradezco porque resumiste bien justamente lo que quiero contar hoy día, un poquito el rol del médico veterinario en el trabajo de la zoonosis del COVID. Eh, no muy en detalles, pero sí una mirada, digamos, de toda la importancia de nuestro rol. Y agradecerte, Florencia, a ti y a la asociación y a la Universidad Mayor esta oportunidad de poder mostrar, ¿no es cierto?, como un tipo de conversación, lo que significa y la importancia de nuestra profesión en este momento tan importante de la humanidad. Como bien tú dices, yo soy profesor asistente de la Escuela de Medicina Veterinaria y también de la Escuela de Medicina en la Universidad Católica. Tengo doble afiliación. Y eso es justamente porque en nuestra universidad hay un concepto que es muy relevante, que es el concepto de una salud, que lo queremos hacer muy presente y latente en nuestro trabajo día a día. Y una forma de eso es vinculando a, en este caso, ¿no es cierto?, médicos veterinarios, en el trabajo en conjunto con médicos humanos y otras profesiones, ¿no? Así que ahí también me voy a detener un poquito en el tema de el concepto de una salud, que me imagino que lo han abordado en otras veces, en otras ocasiones, pero es relevante para lo que estamos viendo ahora. Así que si quieres, Florencia, parto nomás, ¿no es cierto? Sí, doctor, yo creo que ya es buena hora para que comience nomás. Perfecto. Y esto es sin cámara, ¿no es cierto? No hay... Si usted quiere poner la cámara, ningún problema. Pero Ya, como bueno, usted la acomode más. ya. Sí, ahí me muestro también, aprovecho para que no, para los que están ahí presentes, que agradezco también la participación de los que están acá y en otro. Vale. Ya, bueno, tú lo dijiste, por Florencia, en realidad yo he tenido una carrera profesional que me encanta, me apasiona, desde que estudié en la Universidad de Chile, la naturaleza, los animales, las enfermedades, fueron siempre mi foco de atención, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Chile y me fui a Chonchi, a la isla de Chiloé, a trabajar en la salmonera, ¿no es cierto? Esta industria que a veces son bastante apuntadas con el dedo, pero son a veces muy necesarias también para temas importantes de la alimentación. eh, y por lo tanto estuve ahí en Chonchi, ¿no es cierto?, antes de irme a Estados Unidos. Fueron 3 años maravillosos. Yo siempre he dicho que es muy importante, aquí seguramente hay algunos estudiantes de medicina veterinaria, pero es muy importante, yo creo que una vez de titular, tener alguna experiencia de terreno, porque hace la diferencia cuando después se estudia. Eh, Estudios de posgrado en este caso, ¿no? Tiene otra connotación. Y fue así como justamente me tocó estudiar en Davis, que es una de las mejores escuelas de medicina veterinaria y una de las pioneras en temas de una salud y en epidemiología en medicina veterinaria. Y ahí la verdad es que pude vivir, esta es mi segunda gran epidemia que estudio. Una es el virus Isa, como tú lo mencionaste, y prácticamente 10 años después nos toca la pandemia del COVID y en los dos he estado participando muy activamente, así que la verdad es que me siento, en cierta medida, he tenido suerte en mi carrera, suerte profesionalmente hablando, no por el impacto que genera en la población y en la sociedad, y he podido sacar provecho, digamos, de aplicar muchas herramientas en este tema de epidemia importante. Estuve en la Universidad Austral, después en la Universidad Andrés Bello, y hoy día estoy en la Universidad Católica. Esta es una nueva escuela de medicina veterinaria. Eh, Convivimos este primer año con nuestros estudiantes y hemos podido sacar el año adelante en base a mucha motivación, mucho esfuerzo, entusiasmándolo a que, bueno, nos ha tocado un año muy particular, pero hemos tratado de entregar lo máximo a nuestros muy buenos estudiantes que tenemos. Y ahí me gusta siempre partir con un meme, porque me encantan los memes. Y aquí es Chonchi sin cuarentena. Y la verdad es que Chonchi con cuarentena es lo mismo. Así que yo viví ahí muchos años y
y la verdad es que me encanta, Chiloé es una cosa espectacular y esa vida allá es única. Chiloé, si no me equivoco, epidemiológicamente estuvo muy, muy controlado, o sea, la característica de una isla ayudó, digamos, a tener, si ustedes se fijan, en la 10ª región, Puerto Montt, Puerto Vara, Osorno son los lugares donde hubo más casos de COVID, pero en Chiloé fue muy, muy bien controlado, justamente por esto, ¿no? Ellos viven en un distanciamiento social prácticamente todo el tiempo, a mis amigos de Chonchi de la isla de Chiloé. Y lo que estamos conversando hoy día tiene que ver con lo de COVID, ¿no? Y ya ustedes prácticamente en 10 meses que hemos estado escuchando y estando expuestos a este tema, vemos que el tema de COVID es una más de lo que hemos estado comunicando hace bastante tiempo, es decir, de que cada vez vamos a estar más sujetos a enfermedades que están en los animales o patógenos que están en los animales y que tienen un contacto con el hombre generando una zoonosis. Y este fue el caso de COVID, ¿no? Hoy día ustedes tienen esos números seguramente ya bastante registrados en su conocimiento, y es que 3 de cada 4 enfermedades hoy día son de origen animal, y cada vez que aumenta, ¿no es cierto?, en estos últimos tiempos hemos tenido un aumento de enfermedades emergentes que provienen de los animales. Por tanto, COVID es una de las probablemente muchas que vamos a tener más adelante. Y el ciclo del COVID entonces hoy día ya se entiende bastante mejor. Una enfermedad que apareció o que estaba, digamos, en los murciélagos allá en Asia, y que producto de su comercialización y contacto con otras especies silvestres capturadas, ¿no es cierto?, en estos mercados, pudo generar una transmisión a las personas efectiva, generando, ¿no es cierto?, un contacto en la comunidad, aumentada por lo que es el transporte internacional, diseñándose por todo el mundo, generando, ¿no es cierto?, una proporción importante que terminaba hospitalizados con mortalidad, afectando a los trabajadores de la salud, afectando a aquellos que tienen comorbilidades, otros factores predisponentes, y hoy día incluso vemos la potencialidad de una antroponosis, es decir, que el hombre que tenga, digamos, COVID pueda infectar a otras especies animales, principalmente a felinos o a bisones y otras especies que están ahí. Entonces, esto, a pesar de que para la sociedad es un tema muy nuevo, muy sorprendente, los que hemos trabajado en epidemiología y lo miramos desde la medicina veterinaria, era algo un poquito esperable, ¿no? Ya lo habíamos visto con ébola, con influenza, con Nipah, con el SARS, MERS, ¿no? Entonces era un poquito como que estaba bastante alertado, y hay hoy día publicaciones que 10 años atrás más o menos decían de que coronavirus era un tema que se venía, ¿no? Así que en realidad fíjense que esto es importante tenerlo presente, y yo les dije que le iba a contar un poquito el concepto de una salud. Entiendo que el público que está aquí es bastante diverso, gente de nutrición, de la ciencia de la salud en general. Eh, y la verdad es que el concepto de una salud tiene bastantes definiciones, ¿no? Cuesta encontrar una única definición para el concepto, pero yo creo que lo voy a presentar de esta forma, ¿no? No es un tema nuevo, la verdad. El concepto de una salud tiene su origen desde el año 1800 y tanto a 1900, y ya Rudolf Virchow, ¿no?, un médico humano, el padre de la patología moderna, él escribía en este link entre la salud humana y salud animal, ¿no?, que vino a ser confirmado con ahora el padre de la medicina moderna, que es el doctor William Osler, y que saca también su publicación que se llama La relación de los animales y el hombre, ¿no? Bueno, a través del tiempo, el fundador de la División de Salud Pública de la CDC, James Steele, un médico veterinario, imagínense, en 1950, ya empezó a hacer efectivo este tema del vínculo entre los animales y las personas, y a quien me tocó conocer muy brevemente, porque yo llegué el año 2006 a Davis, lamentablemente ese año falleció el doctor Calvin Schwabe, médico veterinario, que acuñó el término de una medicina. Y él hoy día es el que se considera el padre, ¿no es cierto?, el promotor de la
el concepto de una salud como se entiende hoy día, y por esa razón UC Davis yo diría que es uno de los centros más destacados en investigaciones de una salud. Todos los profesores que yo me tocó conocer tenían este enfoque muy incorporado y lo enseñaban de esa forma, y tuve la suerte, digamos, de conocer a muchos de su generación. Así que hoy día me siento como con la misión o la responsabilidad, un poquito de 10 años después o un poquito más, tratar de contagiar, ¿no es cierto?, a ustedes o contagiar a la sociedad o a mis colegas académicos este concepto tan importante que tiene que verse reflejado en lo que está sucediendo hoy día. Yo tengo aquí, esta es una foto de mi biblioteca, y tengo esos dos que están ahí destacados más en colores, son los libros de Schwab, que son las ediciones originales que tengo ahí en mi colección. Lamentablemente no he podido ir a mi oficina para ir a buscarlo y para tenerlo ahí, pero es impresionante cuando uno los lee y ve que en esos tiempos ya se entendía tan claramente este tema de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que bueno, si alguien un día quiere verlo, digamos, me avisa nomás y yo les presto ahí ese legado de Calvin Schwab. Yo creo que lo importante para retener el concepto de una salud son estos cuatro componentes, ¿no? En primer lugar, el trabajo multidisciplinario en problemas relacionados con la salud humana, animal y el ecosistema, ¿no? O sea, hoy día más que nunca tenemos que entender, y lo vemos diariamente, ¿no? Esta relación entre el hombre, la salud del hombre, la salud de los animales y la salud del ecosistema. O sea, hay una interconexión muy clara, muy evidente, ¿no? Evidente científicamente también. Y por lo tanto eso requiere un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y eso tiene que hacerse con una estrategia integrada de colaboración y comunicación en todos los aspectos de salud. Y ahí está la dificultad más importante. Yo a veces veo de que hay mucho entusiasmo con las diferentes disciplinas, pero cuesta, ¿no es cierto?, esta colaboración llevarla a cabo, ¿no? Y ese es el gran desafío, diría yo. Ahora, esto contempla una escala de acción local, nacional e internacional. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que, ¿no es cierto?, algo que partió en un mercado, en una ciudad en China, generó un impacto internacional. Y eso también tenemos que entenderlo nosotros así. No importa que nosotros hagamos investigación o trabajo en ¿no es cierto?, en pequeños agricultores ubicados en colina, ¿no? Puede ser que en esas veranadas que se realizan, en esos intercambios con otras especies, se puedan surgir temas súper importantes y que tengan una magnitud en forma nacional o internacional. Entonces hay que entender de que nuestro impacto, aunque sea local, contribuye a este entendimiento de lo que es también la salud planetaria, ¿no? Y ahí también tenemos que estar presentes. Y lo otro, el cuarto enfoque tiene que ver con que no estamos siempre hablando de agentes infecciosos, también hablamos del riesgo, ¿no? Yo puedo hacer investigación de una salud o trabajo de una salud y me enfoco al riesgo, ¿no? A trabajar ciertos factores de riesgo que pueden afectar la salud en forma transversal, ¿no es cierto? Ejemplos como la resistencia antimicrobiana, ¿no es cierto? Un tema súper característico, un componente importante que si bien no es un patógeno, es, digamos, una composición que constituye un riesgo per se. Mis estudiantes están en primero ellos, los pobres, ¿no? Pero están muy contentos, muy motivados. Ellos me realizaron, hicimos un trabajo de cómo se entendía el tema de la salud y llevaron a cabo este gráfico que yo lo ocupo, ¿no es cierto? Lo muestro y me encanta, digamos, presentarlo, pero vean la interconexión que hay de diferentes disciplinas, de diferentes temas, ¿no? Y es muy relevante entonces a la hora que está acá. Ahora, aquí me adelanto un poquito porque es súper importante comprender que los que trabajamos en las ciencias de la salud tenemos que entender el proceso de la infección, ¿no? Como una componente muy importante donde la visión principal tiene que ver con la epidemiología. Yo siempre digo también de que si ustedes entienden el concepto de una salud, el corazón de una salud, uno lo puede entender como un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Y esos factores de riesgo
tienen una relevancia importante en cada una de las dimensiones de la salud. Y muchos son muy comunes. Por lo tanto, yo tengo que tener herramientas epidemiológicas que me caractericen esos factores de riesgo. Y por eso es que pongo tanta relevancia en que la epidemiología es como el corazón de una salud, ¿no? Cuando tenemos que integrar información, tenemos que integrar datos en problemas de salud animal, humano, vegetal, medioambiental, vamos a encontrar siempre de que hay factores que son muy, muy comunes y que se pueden determinar epidemiológicamente. Y cuando nosotros entendemos entonces el tema de la salud, me voy a cambiar aquí a un lapicito que voy a tener aquí, más fácil. Vemos de que incluso antes de que yo tenga un patógeno, ¿no? Antes de que yo tenga, ¿no es cierto?, un agente infeccioso que yo voy a exponer a una persona, a un animal, o al medio ambiente, a la vida silvestre, etcétera, hay ciertos determinantes sociales y ambientales y factores de riesgo que son los que me gatillan la enfermedad. Yo puedo estar frente a un patógeno y no necesariamente enfermarme, ¿no? Eso va a depender de cuáles son mis factores de riesgo, mi riesgo basal que yo tengo. Tenemos un periodo de latencia, un periodo de incubación, en el cual yo puedo, ¿no es cierto?, detectar la enfermedad, y aquí tenemos entonces la detección por las pruebas de diagnóstico, incluso antes del desarrollo de síntomas clínicos, ¿no? Y después, evidentemente, que aparecen los signos clínicos, ¿no? Está todo el desarrollo de la enfermedad propiamente tal, y después está la fase postclínica, donde está el tema de la disfunción de las personas o los organismos, ¿no? Entonces, esta es la mirada clínica de la enfermedad, ¿no? Pero nosotros tenemos que entenderla, sobre todo en el contexto de COVID, como una perspectiva poblacional. Y la epidemiología lo que hace es relacionar cada una de estas fases con una intervención. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mis determinantes sociales y ambientales, y es lo que yo llamo la intervención primordial, ¿no? Y acá nosotros realizamos intervenciones a nivel estructural. Fíjense todo lo que hemos discutido con respecto a COVID y el rol que tiene la estructura social, económica, cultural, ambiental en la dinámica de la enfermedad. Todo el tema de la inequidad que existe hoy día en la salud de las personas, todo el tema que tiene que ver con los accesos, ¿no es cierto?, a los diagnósticos, a acceso a los tratamientos, a hospitales. Todo eso tiene que ver con la intervención primordial, ¿no? Y que por lo tanto yo voy a fomentar desde ese punto de vista, porque es lo crucial que tiene que ver con la prevención de la aparición y desarrollo incluso de factores de riesgo, que es la siguiente etapa, que se llama la intervención primaria, ¿no? Y aquí nosotros lo que hacemos es intervenir sobre las exposiciones que conducen a la enfermedad. Cuando yo tengo una política o cuando yo desde la salud promuevo la salud, ¿no es cierto?, valga la redundancia, yo aquí voy a ser capaz de reducir la incidencia de la enfermedad, ¿no? Muchas veces nosotros nos enfocamos a otra parte, por ejemplo, la intervención secundaria, que tiene que ver con un diagnóstico temprano. Acá lo que yo quiero hacer es detectar y tratar el proceso patológico en una edad temprana, para que el tratamiento pueda ser más eficaz. Y esto es lo que se llama la medicina preventiva. Y lo que va a hacer es reducir la prevalencia, pero no la incidencia, que es cuando aparecen nuevos casos, ¿no? Entonces, mucho de la discusión tiene que ver con la intervención secundaria, con la detección temprana. ¿Es importante? Claro que es importante. Pero también es importante tener presente que si yo no reduzco la incidencia, los nuevos casos, es decir, yo ataco los factores de riesgo, voy a continuar con los problemas de la enfermedad. Y también tenemos una intervención terciaria, que tiene que ver con la prevención de los rebrotes y un mayor deterioro a través del seguimiento de los animales y su recuperación, en este caso del COVID de las personas. Y aquí nosotros hablamos de minimizar el impacto de la enfermedad. Y acá no hemos desgastado, pero en forma tremenda, de que ocupemos, ¿no es cierto?, que tengamos los ventiladores habilitados, que tengamos la parte de salud. También, obviamente que es importante, pero acuérdense que si yo, en el principio de la epidemia, cuando comenzó el tema de COVID, ¿cuál fue la política que teníamos en nuestro país? Habilitemos ventiladores, habilitemos salas de ¿no es cierto?, tratamiento intensivo,
pero nos despreocupábamos de lo que era la intervención secundaria y mucho menos de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, claramente yo me abordo de un punto de vista de minimizar el impacto de la enfermedad, ¿no? Pero me olvido muchas veces de lo que está detrás de todo este proceso. Y también hay una etapa que se llama intervención cuaternaria y que tiene que ver con las medidas que atenúan las posibles consecuencias de la sobremedicación, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, el caso típico es la resistencia antimicrobiana, ¿no? El uso de antimicrobianos constantemente para poder atacar enfermedades bacterianas cuando muchas de esas, tanto en la salud humana como en la salud animal, son innecesarias, ¿no? Y aquí yo estoy generando incluso un daño a la salud producto de esta intervención cuaternaria que no manejo bien. Entonces, fíjense que lo importante que en toda la ciencia de la salud tenemos que entender el proceso de la enfermedad como, con esta perspectiva, ¿no? Y la epidemiología se encarga de aportar en cada una de ellas. Eh, Eso es desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista del desarrollo de la enfermedad, y después hay que agregarle el otro componente, que tiene que ver con la población de las especies, ¿no? La dinámica huésped-patógeno, el comportamiento humano, reservorios vectores de la dinámica, para pasar después ya a la escala o hábitat de la comunidad, la escala del paisaje y la macroescala, que son factores climáticos, abióticos, socioeconómicos y políticos. En cada uno de estos eslabones hay un médico veterinario trabajando, ¿no? Están siempre involucrados y por lo tanto nosotros tenemos en nuestra formación la capacidad de abordar todos estos aspectos. Y por eso que es muy, muy relevante el rol que nosotros podamos hacer, requiere eso sí ciertas herramientas para poder trabajar. Hoy día en una salud, ¿cuáles son los factores de riesgo? La globalización, la urbanización, la fragmentación de hábitat, el aumento de la población humana, la diseminación de vectores y enfermedades, el cambio climático, destrucción de hábitat, ¿no es cierto? La concentración de toxinas, desecho y la contaminación medioambiental, alimentos, agua, aire y tierra, nuestros recursos que están amenazados, la inequidad social y económica, que también repercuten en la inequidad que puedan tener los animales con respecto a la salud, ¿no? Por lo tanto, es obvio que es muy importante tener un entendimiento de una salud, y hoy día tenemos nuestra escala de riesgo basado en estudios genómicos del riesgo de SARS-CoV-2 con respecto a los animales, ¿no? Si bien hay animales que tienen una baja susceptibilidad o un rol epidemiológico en la transmisión, como los cerdos, caballos, los perros, los elefantes, ¿no es cierto? Algunos organismos más acuáticos, también tenemos que tener presente que hay un riesgo medio, alto y muy alto de enfermedad, principalmente en aquellas especies amenazadas como los chimpancés, los tigres, los bonobos, o también incluso ya en los gorilas, ¿no? Que están críticamente amenazados. Pero también tenemos nuestros felinos, el ganado y las ovejas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos ahora una transmisión desde las personas hacia los felinos, hacia las mascotas, hacia el ganado, hacia las ovejas, ¿no? Ahí el médico veterinario juega un rol fundamental y tiene que estar presente para poder evaluar y vigilar este potencial riesgo hacia otras enfermedades. Por lo tanto, tenemos que estar presentes, tenemos que estar participando porque es muy, muy relevante. Después yo voy a finalizar con otra arista del médico veterinario, que estoy muy contento y aquí les voy a contar algunas primicias de esa iniciativa, que tiene que ver con el uso de perros para la detección de COVID. Por suerte, ¿no? Los perros, nuestros queridos animales, están considerados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el Colegio Médico Veterinario y otras organizaciones, con un riesgo bajo, muy bajo con respecto a el rol que puedan jugar en la transmisión de COVID. Pero sí, ¿no es cierto?, con su gran sentido del olfato, son capaces de detectar, ¿no es cierto? Y aquí yo les voy a mostrar algunos videos, cómo realmente eso funciona, y es sorprendente cómo tienen esta habilidad de poder participar en la detección como una herramienta epidemiológica más.
Yo aquí traté de resumir dónde hoy día vemos al médico veterinario y su rol en COVID, ¿no? Y en primer lugar, y ya les mencionaba antes, en los aspectos de animales domésticos y reservorios silvestres. Hay una cantidad impresionante, importante de médicos veterinarios que están trabajando y que tienen que estar atentos con respecto a las consultas que puedan recibir de ciertos felinos. Pensemos de que hay mucha gente que vive en forma concentrada, que tienen sus gatitos, digamos, en sus departamentos, ancianos que tienen sus animales, ¿no? Y no todavía no hemos podido entender qué es lo que le ha sucedido a esos gatitos, ¿no? A esos felinos, digamos, que están ahí, eh, eventualmente que puedan enfermar, ¿no? Por tanto, es importante que los médicos veterinarios que trabajan en clínicas veterinarias estén atentos a esas señales que puedan surgir y también en los reservorios silvestres, ¿no? Fíjense que lo que dice ahí como modelamiento de enfermedades, en medicina veterinaria, nosotros hemos estado expuestos a una cantidad pero impresionante de epidemias. Yo ya les contaba lo del virus ISA, ¿no? Y es increíble cómo hay un paralelo entre lo que es una epidemia, incluso aunque sean salmones, es la respuesta de la autoridad, es la respuesta de la sociedad, es la respuesta o la forma de comunicar el riesgo. Nosotros eso ya lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto con fiebre aftosa, lo hemos visto con influenza aviar, lo hemos visto con fiebre porcina clásica y africana, es decir, una cantidad impresionante de epidemias donde nosotros tenemos que establecer restricciones de movimiento, actividades de cuarentena, implementar técnicas de laboratorio y uso de pools. Fíjense que nosotros los animales no hacemos diagnóstico individual. Es muy raro que podamos hacer, a no ser que sea confirmatorio. Pero cuando tenemos poblaciones importantes, nosotros siempre implementamos pool. Tomamos 5 o 10 muestras y realizamos un pool para determinar y para abaratar costos en términos y para poder abarcar una mayor cantidad de individuos que puedan ser diagnosticados. Entonces, claramente, tenemos una experiencia ganada, un terreno ganado, tanto el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca, que trabajó a full con el tema de la epidemia del virus ISA, y en el caso del SAC, fíjense que hemos tenido erradicación de fiebre aftosa del año 1987, ¿no? Entonces esas políticas claramente que son importantes y que se pueden compartir y que pueden contribuir a un mejor control en este caso de COVID. Tenemos técnicas de laboratorio y los laboratorios de medicina veterinaria han trabajado desde las universidades, incluso desde la industria del salmón han trabajado para poder tener, digamos, implementar técnicas. En el caso, fíjense que hoy día se está conversando del Remdesivir como un antiviral que pueda entregar, atacar, digamos, el COVID. Nosotros hemos trabajado con el Remdesivir, no yo, pero la medicina veterinaria, para la peritonitis infecciosa felina, el PIF, una enfermedad que es diagnosticada, que utilizamos nosotros esta droga y hoy día, ¿no es cierto?, se está reevaluando su uso en humanos. ¿Cuánta experiencia de la medicina veterinaria se puede entregar también con la experiencia de este uso? Y para qué mencionar el uso, digamos, de vacunas de coronavirus, que está parte, digamos, de las vacunas óptuple en nuestras mascotas. Bioseguridad, son cosas que nosotros manejamos constantemente, el uso de pediluvio, maniluvio, el tema de delantales, guantes en planteles de producción bovina, en lecherías, en planteles de faenamiento de animales, ¿no? Eso nosotros lo hacemos constantemente. Al igual que, como lo dije antes, restricciones de movimientos, vigilancia epidemiológica, incluso, ustedes lo han visto en las noticias, cómo los médicos veterinarios han entregado equipos, tanto de uso de ventiladores, temas que tienen que ver con apoyo en suplir ciertas enfermedades crónicas en pacientes. Por lo tanto, es súper importante, ¿no es cierto? Y aquí traté de resumir el rol que nosotros tenemos como médicos veterinarios. El próximo jueves, ¿ya? Y yo creo que aquí, si quieren complementar esta actividad, el Colegio Médico Veterinario, que tiene una comisión de una salud de la cual yo formo parte, junto con la doctora Javiera Cornejo y otros
médicos veterinarios más, y otros que no son médicos veterinarios, tenemos 2 horas de conversación con médicos veterinarios que hoy día están trabajando en investigación de COVID. Y hemos listado algunos de ellos. Acá tenemos a 5. Yo voy a profundizar en cada uno de ellos, pero aquellos que estén interesados en querer ver de qué específicamente estamos trabajando, qué mejor que escucharlo desde médicos veterinarios para poder verlo, digamos, es una charla gratuita que vamos a trabajar. Por ejemplo, el doctor Ricardo Verdugo, que también trabajó en UC Davis, y fuimos compañeros, digamos, en la universidad. Él va a trabajar el tema de lo que es la... estoy sacando aquí mi lapicito. El tema de la genética del hospedero. Él es un genetista. Y lo que él dice es que puede haber diferencias genéticas entre las personas, porque él ya lo ha trabajado con animales y lo ha trabajado con vegetales, y efectivamente observa de que la genética varía en las personas. Y él nos va a contar entonces, desde la Facultad de Medicina, cómo entonces cómo puede entonces abordarse este problema, digamos, desde el punto de vista de la genética. Después tenemos a Gabriel Arriagada. Con Gabriel fuimos compañeros de universidad en la Escuela Veterinaria de la Universidad de Chile, y él, incluso Gabriel, organizamos junto con Cristóbal, que viene después, una conferencia de epidemiología veterinaria el año 2003 en Viña. ¿Ah? Y de ahí nos surgió el apetito esto de querer estudiar afuera y todo el cuento. Y él va a evaluar, fíjense, que las medidas de control sobre la dinámica espacio-temporal del COVID. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente trabajamos con epidemias y aplicamos herramientas, herramientas epidemiológicas para muchas enfermedades, ¿ya? Por tanto, le aconsejo que Gabriel, que está hoy día en la Universidad de O'Higgins, va a contar un poquito de eso. El que les mencionaba, Cristóbal Verdugo, también estudiamos juntos el magíster en Davis. Con Cristóbal, él después se fue a la Universidad de Massey University en Nueva Zelanda y después estuvo en el ILRI, en África. Tremendo colega, gran colaborador. Trabajamos juntos en resistencia antimicrobiana y uso antimicrobiano en animales. Aquí él va a hablar de la vigilancia activa para la protección de poblaciones de riesgo a COVID. Nuevamente, nosotros, los veterinarios, tenemos que hacer por recursos, por cómo son las dinámicas de las enfermedades, este tema de la benzodependencia de las enfermedades, y tenemos que trabajar en hacer más eficiente la vigilancia, ¿no? Si tú haces una vigilancia epidemiológica aleatoria, nunca vas a poder detectar o controlar a la población. Tú tienes que optimizar y hacer vigilancia basada en riesgo, pero ese riesgo tú lo tienes que determinar a partir de análisis de riesgo y el uso de diferentes herramientas para poder identificar qué poblaciones son más susceptibles o no. Cristóbal hoy día está en Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Y nuestro querido Víctor, ¿no es cierto?, Neira, él es profesor asistente en el Laboratorio de Virología Animal. Él hizo un postdoctorado en la Universidad de Minnesota para trabajar, y hoy día trabaja con evidencias del virus en animales de compañía. Vamos a tener también este conversatorio y nos va a contar ciertas cosas que él ya está publicando. Y finalmente, no pueden faltar las mujeres, no todo aquí está desplazado hacia el género masculino. Evidentemente que tenemos nuestra contraparte con la doctora Gema Rojo. Ella está trabajando ahora la vigilancia del SAR, pero en reservorios silvestres. También trabaja en medicina veterinaria en la Universidad de O'Higgins. Ahí están todos sus correos para que puedan trabajar. Hay más gente que está trabajando. Se me viene a la mente el doctor Claudio Verdugo, que está también trabajando temas de genómica en la Universidad Austral. Yo particularmente soy director alterno de un proyecto de estudio epidemiológico de COVID en trabajadores de la salud en la Universidad Católica, y así tienen que haber muchas otras personas que están trabajando estos temas súper relevantes, ¿no? Y también les quería contar, y les puedo compartir, esta es una publicación que ya está aceptada desde la semana pasada,
y es una mirada desde la medicina veterinaria en el impacto de COVID en la seguridad alimentaria global. Aquí nosotros tenemos un rol muy, muy relevante. Acá juntamos a varios colaboradores internacionales, una que está en Carl Rich, es un colaborador que tengo allá en el ILRI, en África. Lisa Boden es de la Universidad de Edimburgo, ella está en el Centro de Global Health. La doctora Andrea Moreno, que también es de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, ella es experta en inocuidad. Marisa Caipo, que trabaja en la FAO. Mario y Natalia Simín, que son investigadores de mi grupo en la Universidad Católica. Abdulaziz Salatiki, que es un colaborador de Kuwait. Y Isabel Baltenweg, que también es de el ILRI, que está también trabajando desde Inglaterra. Y conversamos, nos juntamos, hicimos un trabajo a través de Zoom y tratamos de trabajar e identificar cuáles serían los impactos más importantes de COVID en la seguridad alimentaria. Y llegamos a la conclusión de que son tres, principalmente lo que nosotros debiésemos ver. En primer lugar, un impacto muy relevante en la inocuidad de los alimentos. ¿Ok? Yo les voy a mostrar ahí con algunos ejemplos por qué eso puede ocurrir. En segundo lugar, el impacto en la salud y bienestar animal y la salud vegetal, ¿no? Fíjense que cuando nosotros nos destinamos todos los esfuerzos, principalmente a COVID, lamentablemente relajamos o no tenemos la posibilidad de abordar otras epidemias que están ocurriendo, ¿no? Hoy día, fiebre porcina africana está generando un tremendo impacto en Asia, en los cerdos. Ya está presente en Alemania, en cerdos silvestres, y el riesgo es inminente para que también sea, ¿no es cierto?, diseminado en otras partes del mundo. Todo lo anterior va a impactar en la nutrición y la salud humana. Cómo nosotros como médicos veterinarios tenemos que garantizar que la población no se vaya a desnutrir, la población mundial, ¿no? Y nosotros a veces decimos, no, es que en Chile estas cosas no pasan. Y claro que pueden pasar, ¿no es cierto? La pobreza va a aumentar en nuestro país, la cesantía, el acceso a los alimentos, y nosotros los veterinarios tenemos que garantizar de que el alimento llegue en buenas condiciones a toda la población. Y evidentemente que va a haber un cambio en las políticas, ya sea adaptarse o la generación de nuevas políticas claramente orientadas a lo que es el tema de una salud o la salud planetaria. Miren lo que sucede, el impacto de COVID en el sector alimentario. Esto lo ponemos nosotros en el paper. Por la transparencia o el dato en Estados Unidos es mucho, mucho más claro y contundente que lo que nosotros podemos ver en nuestro país. Pero si ustedes se fijan en la izquierda, donde está el mapa de Estados Unidos, se observan todos los casos de COVID en planteles, en plantas de alimento y en mataderos. Lo que sale en rojo son meat packing, ¿no? Y fíjense entonces el tamaño de los casos reportados. Y lo que está a la derecha es el número de casos de trabajadores de estos sectores, que si ustedes se fijan en la línea verde, estamos llegando a cerca de 65.000 trabajadores en el sector de alimentos que se han infectado por COVID. Eso tiene implicancias, no solamente porque puede contagiar, ustedes ya entenderán cómo se trabaja en una planta de alimentos. Están todos juntos, ¿no es cierto?, codo a codo, recibiendo las carnes, trabajando, procesando, empacando, embalando. Y eso evidentemente que genera un riesgo sanitario a las personas. Pero también hay que tener presente de que si bien no hay evidencias de que COVID se transmita por el alimento, sí puede ser de que si yo tengo una carga importante del virus en el ambiente, perfectamente puede ocurrir de que el embalaje o el material per se pueda tener una carga del virus que pueda hacer contagiar a otras personas u otros lugares a través de la exportación, por ejemplo. Entonces, es importante tenerlo presente. Claramente en Chile nosotros no tenemos este entendimiento, pero sí que sería útil saber qué sucede con COVID en nuestra, digamos, industria alimentaria, ¿no? Súper importante, súper relevante.
ese es un aspecto. Fíjense este otro aspecto. Esto es la fiebre porcina africana, que hoy día se está diseminando en gran parte del mundo. Hoy día el SAC está muy preocupado y la asociación y los gremios también están preocupados porque necesitan poner vigilancia epidemiológica a nivel de los puertos de entrada, porque así como Chile exporta mucho cerdo, también importa carne de otros países, principalmente de Europa, incluso de Polonia, que es un país que hoy día tiene fiebre porcina africana. El mapa que ustedes ven acá es la concentración de cerdos a nivel mundial. Está concentrada principalmente en China, en Europa, en Estados Unidos y en Brasil, y también en alguna parte de México. Hoy día China está con una mortalidad producto de la epidemia impresionante, y han tenido que sacrificar y han tenido que comprar carne desde otros países. Si todos los esfuerzos están enfocados a COVID, claramente la adquisición de medicamentos, ¿no es cierto?, suplementos alimenticios, eh, eh, desinfectantes, etcétera, va a estar disminuida porque no es prioridad para otra industria el poder acceder a esos insumos. Y por lo tanto la vigilancia se hace mucho más complicada. Imagínense también si yo no puedo ir a visitar mis centros de producción porque tengo restricciones de movimiento, o simplemente no puedo acceder por temas de alguna epidemia en un plantel. Entonces, si yo no vigilo, evidentemente que puedo poner en riesgo la salud animal, y lo que hoy día se ve es cómo ya en Alemania se han detectado ciertos casos de cerdos salvajes en el borde con Polonia que han detectado fiebre porcina africana. Entonces, es un riesgo inminente que no solamente afecta a la salud animal, también a la salud vegetal. Y también es importante entonces este tema, ¿no? Fíjense que la langosta del desierto, o la Cistocerca gregaria, que es lo que ustedes ven aquí, ha vuelto a aparecer en el norte de África. Se llama Desert Locust, por si lo quieren buscar ahí en internet. Y entonces imagínense en África, un país que ya es un continente que ya es pobre, un continente que depende de la agricultura, y un continente donde el COVID todavía genera estragos, tiene más encima otra epidemia que afecta los cultivos, ¿no? Entonces, claramente tenemos acá un impacto importante en el tema. Por lo tanto, ¿qué es lo que hoy día aparecen los números? Actualmente, a nivel mundial, hay 135 millones de personas que están bajo la inseguridad alimentaria, y se estima que este número se va a duplicar post-COVID, llegando a 265 millones. Nuevamente, no veamos esto como un tema ajeno a nuestro país. También nosotros vamos a tener esta repercusión, y en los más pobres, en los más vulnerables, principalmente niños, mujeres y ancianos. La salud nutricional está correlacionada con la salud mental, y eso se ha estado conversando, y por lo tanto nosotros como médicos veterinarios tenemos que asegurar el acceso a la alimentación, principalmente desde la producción animal. ¿Qué va a cambiar? Seguramente esto va a generar que se fomente la producción local. Pensemos que la producción local va, producto, ¿no es cierto?, de la restricción del movimiento, vamos a tener menor movimiento a larga distancia, lo que es bueno desde el punto de vista medioambiental. Vamos a reducir el tema de los distribuidores intermediarios, y por lo tanto vamos a tener más acceso al consumo local, ¿no es cierto?, a partir directamente del productor. Por lo tanto, eso va a ser un tema. Sin embargo, preguntémonos lo siguiente. Si a una persona, ¿no es cierto?, se le antoja un día producir huevos libres de campo, ¿no?, con gallina, o leche, o gallinas de carne, o cerdo, lo que sea. Hay que tener cuidado porque esa persona no es una persona que está adiestrada para mantener la seguridad de los alimentos a nivel de una granja. Hoy día la población confunde lo que es una producción limpia de lo que considera una producción orgánica o sustentable. Hay gente que piensa de que una chacra
donde convive una vaca con un cerdo, con una gallina entre medio de las lechugas, ¿no es cierto? Eso es natural. Y eso no es así. Una gallina va a defecar arriba de una lechuga. Una vaca va a pasar por arriba de una plantación. Una vaca se va a juntar con un cerdo eventualmente. Y esa contaminación cruzada es tremendamente riesgosa. Entonces, no hay que confundir esas tendencias hacia lo orgánico o mal entendido como orgánico a una potencial riesgo sanitario. Chile vivió ya épocas de cólera, ¿no es cierto? Chile constantemente está sujeto a infecciones por Campylobacter o Salmonella. Entonces, tenemos que nosotros como médicos veterinarios garantizar, ok, que bueno la producción local, que bueno este menor impacto en el aporte, digamos, de reducción del cambio climático a partir de la alimentación, que es un componente importante, pero tenemos cuidado con hacer una producción realmente. Y aquí yo quiero finalizar porque el tiempo parece que se me va acabando, Florencia, tú me dices ahí, porque a pesar de que partimos tarde, ya tengo harto tiempo avanzado. Les quiero finalizar con otro rol importante del médico veterinario y que me encanta, ¿no? Y que son estos 4 perros que estamos trabajando desde ya hace unos 3 o 4 meses y que tenemos resultados muy promisorios. Estoy muy contento. Ahí está Clifford, aquí está primero. La primera es Kailin, que es la única hembra del grupo de 4 perros que tenemos con carabineros trabajando. El segundo es Coffee. El tercero es Clifford, que es uno de mis regalones y que tiene una detección impresionante. Y el último es Dakar, que le ha costado un poquito, pero ya ha tenido una posibilidad importante en detectar también COVID. Estamos trabajando con ellos porque ustedes sabrán de que los perros tienen una capacidad de olfato impresionante. Ellos tienen prácticamente 1/3 de su cerebro especializado en la detección de aromas, esencias o compuestos orgánicos volátiles. Y eso ha sido históricamente relacionado con la ayuda al hombre en detectar personas perdidas, en la detección de explosivos, de drogas, de personas que han estado sumergidas bajo el agua, incluso 20 metros. Hay registro de que perros puedan detectar, ¿no es cierto?, bajo el 20 metros de agua, profundidades, personas perdidas, o por ejemplo, una semana después de que una persona caminó por un sendero de hiking, el perro fue capaz de detectarlo. Entonces, fíjense la habilidad que tienen estos animales. Y hoy día está ya documentado y en base a eso nosotros hemos estado trabajando. Fíjense lo que sucede con COVID. Nosotros tenemos una enfermedad que es muy peligrosa desde el punto de vista epidemiológico, porque desde que una persona se expone, y yo lo mostré en la primera gráfica cuando partimos la conversación, nosotros tenemos por un lado el crecimiento de la carga viral, y aumenta en el organismo, aumenta, llega a un máximo, disminuye, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la carga viral. De todo el periodo de carga viral, el intervalo que va, ¿no es cierto?, de tal día a tal día, es lo que se llama infeccioso. Es decir, antes, desde que yo me expongo al virus, hasta que comienzo a ser infeccioso, yo soy latente. Es decir, estoy infectado, pero no tengo la capacidad de infectar. Acá sí comienzo a infectar hasta que termino y después nuevamente soy inmune, tengo virus, pero no soy capaz de diseminarlo al resto. Y dentro del periodo de infecciosidad hay un periodo de tiempo que yo tengo signos clínicos o síntomas, ¿ya? Y que no es coincidente con el periodo de infecciosidad. Es decir, yo puedo tener el inicio de síntomas después de que soy infeccioso. Esto que está aquí se llama subclínico, ¿no? Y es la etapa tremendamente peligrosa, porque yo estoy infeccioso, sin embargo no muestro ningún signo clínico. Cuando trabajamos con las pruebas de PCR o las pruebas rápidas, la mayoría de ellas sí cubren parte del periodo de infecciosidad, ¿no? El PCR, por ejemplo, es capaz de detectar a una persona durante todo su periodo de infecciosidad, igual que las pruebas rápidas, pero
¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? En el caso del perro, lo que nosotros vemos es que es capaz de detectar, incluso antes del desarrollo de síntomas clínicos o cuando el individuo comienza a ser infeccioso. Etapas muy tempranas. Las pruebas de diagnóstico van perdiendo su capacidad en la medida de que el virus disminuye en el organismo. Además, piensen de que son pruebas invasivas. No sé si ustedes se han realizado la prueba del PCR, pero es extremadamente invasiva, es cara, tiene tiempo extra en diagnosticar y no es perfecta. En el caso del desarrollo de una prueba, con ejemplo, con perros, nosotros tenemos la posibilidad de que es rápida, es barata, el resultado es en tiempo real y podemos hacer 250 personas en el mismo tiempo. Bueno, no sé si ustedes han visto en las noticias este tema de los perritos detectores de COVID. Esta semana que viene es crucial porque vamos a tener resultados definitivos. Y lo que nosotros estamos viendo es que partimos nosotros a partir del 26 de mayo, imagínense, y todo un tremendo equipo detrás, equipo multidisciplinario de parte de Carabineros. En la parte de la Universidad Católica tenemos a la doctora Marcela Ferrés, Cecilia Perret, que son investigadoras de la Facultad de Medicina, tenemos un grupo de médicos veterinarios, y vemos que son, digamos, asistidos por médicos veterinarios, enfermeras, ¿no es cierto? Tenemos un tremendo grupo que hemos estado trabajando, obviamente siendo apoyados por el Comité de Ética de la Universidad Católica, por el Colegio Médico Veterinario, para poder minimizar el riesgo que puedan tener los animales, y hemos estado tomando muestras de sudor de individuos que tienen COVID, pero que hemos determinado que esas muestras no son contagiosas. Hacemos PCR a cada una de las muestras, y hemos estado trabajando semanas para que los perros puedan detectar nuestro virus. Aquí están nuestros campeones, ¿no es cierto? Y que acá ven cómo estamos en el Centro de Investigación de Biodetección Canina en la Universidad, en el Cerro San Cristóbal. Ahí tenemos 2 investigadores con todas las medidas de bioseguridad tomando muestras en residencias sanitarias del Maule y Punta Arenas. Hicimos unos conos especiales para poder detectar, y aquí está el equipo registrando con video y con computadores qué es lo que estamos viendo. Acá les comparto a ustedes cómo es esta detección. Este es Clifford. Miren que tenemos la muestra de detección está en el cono 5. En la 2, 3 y 4 tenemos una muestra, un cono vacío, sin nada, uno con una muestra negativa, es decir, una persona en la misma residencia sin COVID, pero tomamos muestra de axila, y tenemos otra muestra que es una gasa con el olor ambiente de la residencia sanitaria. Y miren cómo el perro detecta y se sienta frente a la presencia de la muestra positiva. Y ahí, evidentemente, que el carabinero lo felicita y lo estimula y lo aplaude porque estamos todavía en la etapa de aprendizaje. Pero fíjense entonces que es increíble, ¿no? Cómo puede, y lo hemos estado haciendo, esto, como les dije, este jueves, viernes son nuestros días que tenemos, ¿no? Y aquí tenemos el equipo de trabajo, es enorme, es impresionante, y la verdad es que quería entonces terminar con ese ejemplo de nuevamente el rol del médico veterinario ahora. Esto es hacer una salud, ¿no? Nosotros nos juntamos los médicos, se juntan los médicos veterinarios, pero los que llevan a cabo, ¿no es cierto?, la detección son los perros. O sea, ¿qué mejor ejemplo de una salud que este trabajo que estamos realizando? Y ahí está Clifford, que realmente llega a ser emocionante cuando uno ve la respuesta que puedan tener. Oye, creo que estoy justo en el tiempo, Florencia. ¿Ah? Llegué a este final, espero que le haya agradado la presentación, traté de hacerla livianita para no entrar en muchos detalles, pero la idea, digamos, es que podamos tener algún tipo de conversación y preguntas que yo pueda responder acá frente a ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación, muy buena, muy enriquecedora, y sobre todo también la parte de estos perros que están entrenados ya para detectar COVID. Muy interesante también la propuesta que se está realizando, un gran aporte. Y bueno, ahora para comenzar también por la parte de las preguntas, las tienen que realizar por el chat y las vamos leyendo para que el doctor las vaya respondiendo.
Tengo entendido ahí Ya, que pero la déjenme doctora nomás. Silvia Rau tiene la mano levantada, al igual que Jorge Cruzat, para que puedan revisar sus Ok. preguntas. Les pediría que me contaran nombre y su quehacer para yo poder saber quiénes son un poquito más. Perfecto, entonces le damos la palabra a la doctora Silvia Rau primero, que levantó la mano antes, y doctora, siquiera puede abrir el micrófono. Tienen la cámara por las nubes. Ay, sí, perdón, disculpa, no podía activar el audio, no sé si me escuchan. Sí, ¿Ahora doctora, se sí? escucha Sí, súper bien. Hola. Primero que nada, felicitar al colega porque el trabajo que está haciendo es maravilloso. Es de verdad, es como iluminado. Descubrió algo que es fantástico. Bueno, estaba ahí, si eso es lo que pasa, que las cosas están ahí, pero hay que estar atento y consciente como para detectarlas y aplicarlas. Y lo encuentro genial, genial, genial. O sea, yo creo que es un trabajo muy lindo y está llevándose así como muy, muy bien guiado científicamente, ¿te fijas? Entonces, realmente lo encuentro genial. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, todos sabemos que en realidad nuestros animales de compañía eventualmente pueden hacer, digamos, títulos, ¿cierto? Al claro. contactarse con una persona que está positiva, ellos desarrollan anticuerpos, incluso algunos perros han desarrollado sinología, que al parecer en los gatitos es un poco más grave. La pregunta mía es, todavía no se sabe, o quizás podríamos ya aseverar, no sé si 100% de precisión de que los animales no son capaces de vuelta de infectarnos a nosotros. Todavía no existe, al parecer, por lo que yo he visto, la certeza de que así ocurre, ¿ya? Pero Claro. ustedes han tomado muestras de estos animales, porque la curiosidad que me causa es solamente esa, porque, por ejemplo, en el sudor, en las muestras de sudor que los perritos huelen, ¿hay probabilidades que existan partículas virales o no? ¿No existe posibilidad que el perro haga una reacción serológica frente a la muestra? Claro, muchas gracias Silvia, y efectivamente concuerdo mucho contigo, ¿no? Está lleno de oportunidades, lleno, es impresionante, y ahora con COVID muchas más, pero hay que buscar un buen equipo, un buen entusiasmo y estar convencido de que uno tiene que ser muy riguroso científicamente para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. A tu pregunta, Silvia, nosotros cada vez que tomamos, ya llevamos cerca de 100 muestras de sudor de axilas de pacientes con COVID, y todas han salido negativas al PCR, y es lo que por lo menos es coincidente con lo que ha sucedido en Francia, en Finlandia, en Emiratos Árabes. Es decir, el sudor no sería, o las glándulas sudoríparas, no serían órganos excretores del virus, ¿no? No así, por ejemplo, la orina o eventualmente la saliva, ¿no es cierto?, que son materiales con un mayor riesgo biológico. Al mismo tiempo, nosotros hacemos PCR a los perros en forma regular. Ya llevamos cerca de 2 PCR desde que iniciamos los estudios y también han sido negativos. Y efectivamente, a partir de este viernes, nosotros vamos a tomar muestras de sangre a nuestros perritos para justamente estar seguros de lo que tú mencionas y que es una preocupación válida. Ahora, la OIE nos dice de que el riesgo sanitario y el rol epidemiológico de los perros es muy diferente a lo que sería en gatos, por ejemplo, o bisones, que ahí sí están bastante complicados en Europa, por ejemplo, y en Holanda, incluso en Estados Unidos hay planteles que han tenido que sacrificar de bisones porque tienen un riesgo importante de transmisión a la población. Así que es una muy buena pregunta, doctora Rau, y yo le puedo contar después cómo nos va con todas esas tomas de muestras que vamos a hacer a nuestros perritos. Yo espero de que no tengan ningún riesgo. Uno nunca puede hablar de riesgo cero, ¿no? Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, pero yo creo que sí un riesgo muy, muy bajo, en este caso del trabajo con COVID y los perros. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora viene Jorge Cruzat, también tenía la mano levantada, así que le voy a abrir el micrófono para que pueda realizar su pregunta. ¿Aló? Está con silencio. Estoy ahora Ahí sí, intentando, ahí pudo. ahora sí. Hola Fernando. Te quería felicitar por tu
yo pertenezco a bien la área de investigación estudiando de psicología a la Universidad de Loyola. Y también nosotros sí tuvimos, mi hija y yo presentamos con positivamente nuestro grupo familiar se vio reducido también, Doctor Cruzat, se vio reducido por el deceso de mi casa. doctor Cruzat, se escucha levemente cortado. Hay problemas de audio, doctor. No sé si bien la pregunta. Quizás puede escribir la pregunta. Doctor, ¿y si mejor escribe la pregunta? Doctor, ¿se escucha? Yo estoy por lo menos, Florencia. Sí, debe tener problemas de audio. Podemos quizás pasar a las siguientes preguntas mientras el doctor soluciona el problema y veamos si es que la puede escribir también. Voy a escribir por el chat. Vale, aquí habían por el chat algunas preguntas que realizaron algunos estudiantes y Isidora Cid dice, doctor, no me quedó claro qué es lo que detecta el perro para saber si hay alguien que tiene COVID o no. Sí, miren, es súper importante, esa pregunta es muy interesante porque hasta ahora es un misterio, ¿ya? En Francia hay un doctor que se llama Dominique Grandjean, médico veterinario también, y que está trabajando en tratar de aislar la esencia, el olor a COVID. Al parecer, no es que el virus tenga olor en particular, ¿no? Sino que el proceso infeccioso per se, este tema de la anomia, este tema de perder el gusto, el proceso respiratorio propiamente tal, determina de que haya ciertos compuestos orgánicos de naturaleza sulfurados que son los que serían particularmente especiales en el tema de COVID. Nuestra parte, vamos a trabajar, mejor dicho, con el doctor Eduardo Agosín, que en la Universidad Católica tiene un centro del aroma, y vamos próximamente a trabajar para poder extraer esa esencia en particular. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Hay dos cosas que pueden suceder. En primer lugar, cuando tú tienes una muestra, por ejemplo, no ha pasado una muestra negativa, igual cuando tú tomas una muestra de una persona negativa, hay bacterias. Y si esas bacterias, después de que esa muestra pasan aproximadamente 6, 7 días, comienzan a generar también un crecimiento que genera olores de esa naturaleza. Entonces, puede haber, y el tema aquí importante, no es la sensibilidad, la preocupación en la detección, es la especificidad, es decir, la capacidad de correctamente identificar una muestra negativa de un individuo negativo. Ese es el gran desafío que tenemos y que estamos trabajando hoy día. Así que en realidad no sabemos con precisión qué esencia en particular es, pero al parecer tiene esta naturaleza sulfurada que también tiene otra cosa interesante, que nosotros estamos restringiendo los muestreos en personas entre 18 a 55 años. Las personas que tienen sobre 55 o 60 años son más proclives a tener, por ejemplo, diabetes, hipertensión, procesos crónicos, renales, hepáticos, ¿no? Y todas esas comorbilidades van a alterar el olor propiamente tal de un proceso puramente de COVID. Así que nosotros también estamos conscientes de que la detección es para un cierto rango etario
y que eso, digamos, también lo tenemos que discernir, ¿no? En el tema. Así que, a ver, tu pregunta entonces, Isadora, espero que te haya podido ahí complementar a lo que tú preguntabas. Ok, Isadora, me Perfecto, alegro. doctor. Aquí hay otra pregunta de José Luis Calleja, que primero agradece por su exposición y consulta si es que hay alguna raza canina muy particular para hacer esta detección. Mira, súper interesante, José Luis, ¿no? Eh, Fíjate que si nosotros, al parecer, si nosotros tuviésemos como la policía inglesa, ¿se han fijado que ellos tienen como unos Cocker Spaniels, que son bien chatos, o también Basset Hound, que son razas como de caza? Eh, Al parecer sí hay diferencias de razas con respecto a su habilidad olfativa. Lo que pasa es que Carabineros simplemente ha trabajado siempre con labradores, golden retriever, pastor alemanes y ahora último con belga malinois. No tenemos la posibilidad de trabajar con otras razas, pero sería muy interesante evaluar con otras razas que son históricamente asociadas a detección de olores más, con mayor habilidad. Ahora, nosotros trabajamos con labradores y golden porque si nosotros enfrentamos a una persona frente a un pastor alemán o un belga malinois, es probable que se sienta mucho más intimidado y va a tener un rechazo al querer exponerse frente a un perro, ¿no? Entonces se combinan las dos cosas. Por un lado, la amabilidad o la presencia del perro, la docilidad, y por otro lado, la habilidad de detección, ¿no? Así que es posible, es posible. Nos faltan tener otra raza para poder trabajar, pero es muy válida ese comentario y yo creo que sí puede ser de que haya otra raza mucho más interesante, más hábiles para detectar. Ok, saludos a Temuco, José Luis. Ay, sí. Y ahora el doctor Cruzat, no sé si se le solucionó el problema del audio para cerrar con esta pregunta, ya que vienen los otros expositores y tenemos que dar tiempo también a ellos para poder presentar. Ahora sí, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora perfecto. Ahora Ya. sí, doctor. Gracias, Fernando, por tu bonita exposición. Yo soy estudiante de psicología y vicepresidente de ADIEPS, de la Universidad Mayor, que es nuestra academia de investigación. Y bueno, me llegó bastante tu exposición, puesto que tanto mi hija y toda mi familia, nosotros presentamos COVID. Mira. Partió mi señora, que lamentablemente ya no nos acompaña, y ya voy a indicar cuál es la relación, porque tanto mi hija y yo, que también dimos positivo, estamos hoy día, podemos conversar. Llamó bastante una de las cosas que quería indicarte es lo siguiente. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los equipos veterinarios, puesto que el día 28 de septiembre, 2 días después que falleció mi esposa, se vio que había una evolución atípica en seres humanos en cuanto a la falla sistémica. Y vieron, conjunto con el colegio veterinario, que otra especie presentaba el mismo grado de evolución de la sintomatología y la falla. Y en este caso fueron los cánidos. ¿Por qué las gracias para ti y para todos? Porque producto de eso se empezó a aplicar un nuevo protocolo sanitario en COVID-19 que permite salvar vidas. Es decir, el rol que en este minuto está teniendo todo el colegio veterinario y todos ustedes como profesionales, se les agradece porque se muestran hoy en día solamente médicos investigadores, pero no ven que ustedes detrás están haciendo toda una labor que en este minuto de prevención para este virus que nos va a acompañar bastante tiempo más. Solamente quería darte las gracias por eso, porque el regalo más lindo que me dio el colegio veterinario fue decir que por haber revisado el caso de mi esposa, hoy en día se pueden salvar vidas. Y eso me lo indicó, lo debes conocer tú, el doctor Alejandro Santander, que es el jefe de la UCI de la Posta Central y quien está haciendo todo el manejo COVID
a nivel nacional. Eso. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras, y decirle que también me llega mucho porque yo también enviudé hace algunos años atrás, así que entiendo lo que significa una pérdida tan importante y más aún cuando a veces nuestros seres tienen con fines científicos, pueden aportar, digamos, o ayudar a otras vidas. Así que hay una coincidencia muy bonita en su comentario. Bueno, doctor, también me sumo a las condolencias que le escribí por el grupo al doctor Cruzat, de haber sido una experiencia súper dura, y muchas gracias también por contar su experiencia. Así que bueno, ahora para poder dar por finalizada la charla, primero que todo agradecerle a usted, doctor, por acceder a presentar, y les queríamos solicitar para finalizar esta charla que todos pudieran prender sus cámaras, los que quieran por supuesto, para tomar una foto grupal final.